Buen día, mi nombre es Sol Colmenares, yo soy profesora de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. En este momento estoy como becaria de Fulbright en Emerson College en Boston, Estados Unidos, adelantando un programa en escritura y publicaciones. Quiero agradecer a Cristian Londoño, el coordinador del Diploma Virtual en Escritura Académica y Científica de la Universidad de Antioquia, por invitarme a ser parte de este programa a través de esta presentación. El tema de la escritura académica es un tópico al que me he dedicado en los últimos años desde mi investigación y como profesora de la Universidad del Valle. Es el énfasis por el que he optado y me siento muy contenta de poder compartir con ustedes las reflexiones y las referencias teóricas que hasta ahora he logrado explorar sobre este tema que es tan amplio y tan rico pues, para el crecimiento profesional de cualquier docente en Colombia y en general en el mundo. He denominado mi presentación como escribir un artículo académico sin ahogarse en el intento. Le he dado este nombre porque entiendo por experiencia personal y por la investigación que he realizado en este ámbito, la escritura académica es una tarea muy exigente, que exige mucha disciplina, mucha dedicación, puede ser muy frustrante a veces, pero la satisfacción que produce ver un texto académico publicado en una revista y los diálogos que eso nos permite sostener con otras personas que como nosotros se dedican a la investigación en las disciplinas en las que cada uno trabaja, pues me parece que vale la pena para asumir todo este proceso que implica escribir un artículo académico. Voy a hacer una presentación muy somera de cómo voy a estructurar la charla para que sepan exactamente qué vamos a hacer y luego me voy a detener en cada uno de los elementos que vamos a explorar. Voy a comenzar explorando este interrogante: ¿para qué escribimos artículos académicos? De esa pregunta se van a desprender otras tres sobre qué escribir, para qué escribir y cómo escribir. Posteriormente voy a abordar tres conceptos fundamentales para la escritura académica, que son el concepto de autoría, el concepto de audiencia y la interacción con otras voces. Posteriormente vamos a revisar algunas estrategias clave en los procesos de escritura académica, que son la revisión de pares, la reescritura y la retroalimentación. Después de esto vamos a revisar algunos tips, algunos consejos muy concretos para tener en cuenta en el proceso de escritura de un artículo académico. Y finalmente voy a darles algunas referencias, una bibliografía sugerida que está disponible en la red y que también puede dar elementos valiosos para acometer esta tarea. Entonces vamos a regresar al punto de partida, que como les dije es este interrogante: ¿para qué escribimos artículos académicos? Hay un propósito fundamental cuando asumimos esta tarea de la escritura académica y es garantizar la construcción de conocimiento en el seno de una comunidad académica, una comunidad discursiva en torno a un objeto de estudio en particular. En inglés hay una expresión que me parece muy apropiada porque sintetiza este objetivo. La expresión es meaning making y me parece apropiada porque le otorga a este concepto del significado un rol muy activo. No se asume el significado como algo que ya está hecho y al que nos limitaríamos a descubrir o a reconocer, sino que le da un carácter casi manual. Cuando dice making, nos sugiere la idea de construcción, de elaboración, que me parece que es clave cuando estamos en el campo de la escritura académica. De lo que se trata es de construir significados, y para la construcción de esos significados necesitamos establecer relaciones dialógicas con las personas que como nosotros se están dedicando a la investigación.
Por eso escribimos artículos académicos, para poder entrar con nuestra voz dentro de esa discusión que se está llevando a cabo en las diferentes disciplinas sobre los objetos de estudio que le atañen a cada campo. Este, digamos que es el objetivo noble de la escritura académica, pero hay también otro propósito que está ligado a la producción escrita de artículos y tiene que ver con las exigencias que como docentes universitarios pues nos hace el entorno institucional. Para nadie es un secreto pues que como docentes uno de los requisitos que tenemos que cumplir es producir textos académicos y pues también tenemos que dar respuesta a esa exigencia. Entonces hay como estas dos perspectivas cuando hablamos de la producción académica, una que es epistemológica, que tiene que ver con el aporte que como intelectuales debemos hacer a la evolución, al desarrollo de los temas de nuestras disciplinas, y por otra parte, pues el compromiso que tenemos de producir textos académicos como requisito institucional dentro de nuestro quehacer docente. Una vez tenemos claro el propósito por el cual escribimos artículos académicos, vale la pena abordar por lo menos 3 preguntas sobre qué escribir, para qué escribir, cómo escribir. En mi experiencia con estudiantes de escritura académica, cuando les pido que escojan el tema sobre el que van a escribir, esto genera unos estados de angustia y de incertidumbre muy grandes. Mi conclusión es que, por lo menos con los estudiantes universitarios, ellos están acostumbrados a que se les asignen unos temas sobre los cuales hablar. Y cuando tienen la posibilidad de escoger un tema, esto genera mucha incertidumbre y mucho temor. Escoger un tema apropiado, pues es obviamente el primer paso. Y aquí debemos tener en cuenta no solamente nuestros intereses personales, que es, claro, el factor fundamental a la hora de escoger el tema, sino también la relevancia de ese tema para la disciplina en la que estamos trabajando. Es posible que nos apasione un tema por nuestra historia personal, por la trayectoria de investigación que tenemos, pero es necesario evaluar si ese tema es necesario para el contexto en el que queremos trabajar. Debemos tener un compromiso con la producción de conocimiento local y con las necesidades que hay en nuestro entorno. Entonces son las 2 preguntas fundamentales. ¿Qué me interesa lo suficiente como para dedicarle un tiempo de por lo menos 1 año, que va a ser lo que va a durar el proceso de escritura hasta que pasa por revisión y es enviado a una revista para su publicación? Y también, ¿qué se necesita en la disciplina? ¿Cuál es la agenda que en este momento tiene el campo en el que yo me estoy desempeñando para hacer un aporte a ese campo? Una vez que hemos decidido sobre qué tema queremos trabajar, hay que establecer un propósito, es decir, preguntarnos, ¿para qué quiero yo escribir este texto? Y eso se va a encabalgar con la definición del mecanismo retórico principal de nuestro artículo. Allí la pregunta entonces va a ser, ¿qué quiero yo? ¿Quiero construir una definición? ¿Quiero formular una hipótesis? ¿Quiero comparar 2 fenómenos? ¿Quiero ilustrar un concepto? ¿Quiero ejemplificar? ¿Quiero contradecir una tesis? Estas son las estructuras retóricas principales que van a dar lugar a mi propósito principal cuando escribo un artículo académico. Una vez yo defino mi propósito, eso me va a llevar al mecanismo retórico principal, que va a ser el que va a caracterizar mi texto en general. Y de allí voy a pasar a los mecanismos retóricos secundarios. Digamos que yo puedo decidir que voy a aportar a una definición, voy a extender una definición, un concepto. Eso no significa que todo mi texto académico va a utilizar únicamente el mecanismo retórico de la definición.
Lo más probable es que yo vaya en algún momento a describir, en otro momento tenga que ejemplificar, en otro momento tendré seguramente que argumentar. Y esos van a ser mis mecanismos retóricos secundarios, que van a depender del tema, por una parte, de mi propósito y, por último, de la audiencia. Este concepto de la audiencia a veces no lo tenemos tan claro, sobre todo por la soledad en la que el escritor se enfrenta a su texto. La audiencia está como en un campo nebuloso, no tenemos muy claro a quién estamos dirigiendo nuestro enunciado. Sin embargo, es fundamental que en el momento de asumir la tarea de la escritura académica nos preguntemos a quién va dirigido este discurso. Y eso va a determinar la arquitectura de nuestro texto, va a determinar el tono de nuestro texto, el estilo que vamos a utilizar al hablar. Mis estudiantes resuelven esta pregunta de manera muy práctica cuando yo les exijo que piensen sobre cuál es la audiencia de sus textos. Muchos de ellos de manera inteligente dicen, está dirigido a cualquier persona que esté interesada en este tema. Y claro, es una respuesta legítima, pero es necesario caracterizar a esas personas que están interesadas en el tema. No es lo mismo dirigir mi enunciado a un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años con un propósito pedagógico, didáctico, que dirigir mi enunciado a una comunidad de intelectuales que tienen unos niveles de conocimiento más altos, que tienen un léxico especializado, que manejan estructuras sintácticas más complejas. También es tan relevante este tema de la audiencia, incluso en términos de cuál es el formato en el que va a ser publicado mi texto. Si yo voy a publicar en una revista impresa o si voy a publicar en una revista digital. Si voy a publicar en formato digital, también tengo que preguntarme si la audiencia que tengo en mente tiene las competencias digitales para explorar un texto en línea. Si un texto en línea me da la posibilidad de interactuar desde un foro con mi audiencia, eso va a influir en la manera en la que yo voy a estructurar mi texto académico. Entonces, siempre desde antes de empezar a escribir, tener muy claro quién es mi interlocutor, con quién voy a establecer el diálogo que finalmente representa la escritura de un texto académico. Y como les decía, una vez definamos el tema, el propósito y la audiencia, esto también va a tener unas repercusiones en el tono y en el estilo. Esto va a depender fundamentalmente del medio de publicación que tengo en mente. Una revista indexada seguramente tendrá unos guidelines, tendrá unos requisitos muy estrictos sobre el tono y sobre el estilo. Es posible que si es una revista digital de libre circulación, haya un poco más de flexibilidad en términos de cómo debe estar escrito el texto. Estos 4 puntos no necesariamente se dan en orden y en una secuencia. Lo más probable es que una vez yo escoja el tema y me vaya a definir los mecanismos retóricos y empiece la revisión de mi bibliografía, tenga que regresar y modificar el tema porque está muy amplio y debo hacerlo más específico. Entonces son lugares de ida y vuelta. Realmente no es un 1, 2, 3, 4, primero hago esto, después hago esto, después hago esto. Yo aquí los enumero pues para efectos de la presentación, pero es necesario tener claro que esta secuencia no se da como una camisa de fuerza, sino que por el contrario es un movimiento circular, casi que en espiral, en el que retorno a esos puntos. Incluso se dan casos en los que cambia radicalmente el tema una vez empieza a explorar la bibliografía, por ejemplo. Entonces, es importante tener eso claro. Una vez hemos explorado esos interrogantes, también hay que hacerse algunas preguntas sobre 3 conceptos fundamentales. El primero de ellos es la autoría. Como su nombre lo indica, la autoría pues tiene
que ver con quién escribe el texto, lo que implica una responsabilidad sobre lo que se dice, y también el reconocimiento de una comunidad discursiva. Para ser autor no basta autoproclamarse como tal y decir yo soy autor. La autoría es una función que se adquiere cuando una comunidad discursiva logra reconocer un discurso, un conjunto de enunciados, como atribuible a una voz en particular. En este tema de la autoría, me parece muy significativo que los docentes le demos un lugar a nuestra experiencia en el aula para hacer de eso un argumento de autoridad. Las prácticas son las que finalmente alimentan la teoría, son la materia prima para teorizar, y considero que nuestras prácticas de aula tienen un lugar legítimo en las publicaciones y es el lugar desde donde podemos construir nuestra autoridad como una voz que puede enunciar teoría a partir de esa experiencia que tenemos en el aula. En términos de la audiencia, ya en la diapositiva anterior había mencionado un poco la importancia que tiene por el efecto que va a tener en la arquitectura del texto. Esto también es un camino de doble vía, es decir, yo cuando me enuncio como autor y tengo en mente una audiencia, un interlocutor al que estoy dirigiendo mi enunciado, pues estoy construyendo un modelo de conversación con esa audiencia. Y aquí es importante tener clara la diferencia fundamental que existe entre los géneros discursivos orales y los géneros discursivos escritos. Cuando yo estoy hablando y tengo a mi interlocutor enfrente, puedo parafrasear, puedo modificar lo que estoy diciendo, puedo regresar sobre una idea para garantizar la comprensión. En los géneros discursivos escritos, el autor no está allí para hacer aclaraciones, ni para hacer paráfrasis, ni para modificar el discurso. El texto debe ser independiente. Entonces, por eso es tan importante contextualizar a nuestra audiencia, no dar nada por sentado, no asumir que el lector sabe cosas, sino explicarle y darle todo el contexto necesario para que el texto funcione de manera independiente del autor. Por último, el concepto de la interacción con otras voces tiene que ver con cómo manejamos las citas bibliográficas, que son una característica esencial de los textos académicos. Como les decía al comienzo, cuando escribimos un texto académico estamos entrando en una conversación que se está sosteniendo en una disciplina en particular en torno a un objeto de estudio. Por esa razón, yo no puedo, si yo voy a entrar a una conversación, obviamente debo tener en cuenta qué se está diciendo en esa conversación, qué se ha dicho. Si yo llego a una fiesta, no puedo entrar a hablar con un círculo que ya está sosteniendo una animada conversación y pretender desconocer lo que ya se ha dicho. Eso seguramente va a crear cierta fricción. Entonces podemos pensarlo de esa manera también con los textos académicos. Si yo voy a entrar dentro de esta conversación y quiero hacer un aporte desde mi discurso, debo saber qué se ha dicho en esa conversación antes y saber traerlo a colación desde mi texto académico y asumir una actitud activa, dinámica con respecto a esas otras voces. Entonces, si yo traigo una cita, debo tener claro cuál va a ser mi actitud frente a esa cita. Estoy de acuerdo con lo que está anunciando ese autor y lo voy a utilizar como un argumento de autoridad, o voy a presentar una opinión contraria a lo que ese autor o autora ya ha propuesto. Esto con respecto a la autoría, audiencia e interacción con otras voces. En esta otra parte voy a hablar un poco de tres estrategias: la revisión de pares, la reescritura y la retroalimentación. Cuando hablo aquí de revisión de pares, no me estoy refiriendo al proceso de arbitraje que generalmente tienen las revistas
para poder aprobar un texto académico, un artículo académico que hayamos enviado. Me refiero a un ejercicio que considero que debemos cultivar con nuestros colegas para crear comunidades discursivas en las que podamos aportarle a lo que el otro está haciendo de una manera solidaria. Yo sé que esto es difícil, sobre todo en nuestra profesión, pues, donde hay tantos egos y donde nos cuesta un poco de trabajo generar redes donde realmente nos apoyemos. Pero resulta clave en estos procesos de escritura académica tener 1 o 2 colegas que estén dispuestos a leer nuestro trabajo y a darnos feedback sobre nuestro trabajo. Allí obviamente pues lo interesante sería que esas personas que me leen también puedan contar conmigo cuando ellas necesiten la mirada de un colega sobre su texto. No hay nada mejor que tener la lectura de otra persona, porque cuando uno está trabajando con un objeto de estudio y está muy cerca de ese objeto de estudio, irremediablemente llega un momento en el que deja de ver cosas, por más evidentes que sean. Y allí es cuando se necesita una mirada externa que señale esas cosas que uno ya no está viendo. Esa revisión de pares se puede dar en 2 niveles fundamentalmente, una que tiene que ver con la revisión en cuanto al uso formal de la lengua, y en ese caso pues sería ideal poder contar con una persona que tenga un manejo óptimo del idioma, que sea un hablante nativo de la lengua en la que estamos escribiendo, si es español, si es inglés, y también tener una persona que conozca sobre el tema del que estamos tratando. Entonces, idealmente tener 2 pares que puedan revisar al menos desde esos 2 ángulos. En relación con esa estrategia está la retroalimentación. De esa revisión de pares, pues habrá idealmente unos comentarios sobre el texto. Y aquí de nuevo me parece que necesitamos asumir una actitud muy profesional para la aceptación de las críticas que nos están haciendo. Yo sé que esta también es una tarea difícil, sobre todo porque la escritura es un proceso tan complejo, es difícil renunciar a las palabras que con tanto trabajo uno ha logrado concatenar para escribir un texto. Pero aquí me parece que el concepto de edición es también muy importante de comprender que cada texto es un borrador, cada texto es susceptible de ser mejorado siempre, y tener una actitud un poco de desapego con nuestras propias palabras. Todo en función de obtener un texto que sea claro, preciso, que pueda comunicar nuestras ideas de manera efectiva. Después de recibir esa retroalimentación, obviamente viene un proceso de reescritura. Y aquí, pues, con la tecnología que tenemos ahora, realmente resulta muy sencillo modificar textos, mover la macrosintaxis del artículo, buscar sinónimos, reformular párrafos, reconstruir oraciones. Pero más que esa parte, digamos, de la arquitectura, del trabajo manual con el texto, es también la actitud que necesitamos asumir frente a lo que escribimos, considerándolo siempre un borrador, un texto que es susceptible de ser mejorado. Voy a pasar ahora, me parece que aquí podemos detenernos un poco más, algunos tips y consejos muy concretos a partir de la experiencia que yo he tenido tanto en mis propios procesos de escritura como evaluando procesos de escritura de otras personas, editando textos escritos por otras personas. Para comenzar, y un poco uniendo esta idea con lo que les decía con respecto a la autoría, me parece que como docentes debemos darle un lugar a nuestras experiencias de aula y aprender a sistematizar esas experiencias de aula de manera que sean una materia prima importante para nuestros textos. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿sobre qué escribir? Yo no soy un investigador de alto renombre, no tengo un equipo de investigación a mi disposición, pero esas experiencias que tenemos en el aula, allí es donde está nuestra experticia. Lo importante es aprender a sistematizarlas. Cuando les hablo de materia prima, lo hago porque yo sé el pánico que produce tener
ya no la hoja en blanco, sino la pantalla en blanco, y enfrentarse a ella sin tener ningún elemento de que cogerse puede ser una tarea bastante abrumadora. Yo les doy un consejo a algunas personas, a algunas personas les funciona, y es grabarse, tener ahorita tenemos muchos dispositivos, una grabadora, el mismo celular, grabar la experiencia que se tiene en el aula o la impresión que dejó una lectura. A veces en el momento menos previsto nos llega una idea por alguna conversación que tenemos con una colega, por algún comentario que hace un estudiante, por un artículo que leímos en la red. Me parece que allí es importante, si no se tiene una libreta de notas, se puede uno grabar en audio, y esas grabaciones en audio, al transcribirlas después, ya le dan a uno un punto de partida, una materia prima sobre la cual trabajar. Y eso me parece que ayuda como a superar ese pánico que nos produce enfrentarnos a la pantalla en blanco. Reconocer nuestro modus operandi tiene que ver con reconocer qué tipo de escritor soy yo. Aquí tampoco hay reglas, no hay fórmulas infalibles, no hay recetas. Cada persona tiene unas inteligencias y unos modos de operar diferentes. Entonces allí me parece que lo importante es reconocer cómo trabaja cada uno. Hay profesores o en general escritores que hay una profesora venezolana que tiene una tipología que me parece interesante. Ella habla como de 4 formas de escribir. Una es desde la locura, otra es desde la carpintería, la otra es desde la arquitectura y la otra es desde el juicio. Entonces, desde la locura pues está la persona que escribe una lluvia de ideas, que sin mucha estructura simplemente bota sobre el papel todo lo que se le ocurre para después estructurarlo. Está la persona que confía más en la arquitectura, entonces primero tiene que planear y tener muy clara la jerarquía de los conceptos que va a utilizar, tiene que escribir un mapa y después empieza a rellenar esas estructuras. Está la perspectiva de la carpintería, entonces esta persona es más como del trabajo desde lo concreto hacia lo abstracto. Entonces esta persona empezará como con los detalles, ensamblando pieza por pieza para poder después llegar a la macroestructura. Y está la persona que lo hace desde el juicio, que está constantemente evaluando lo que escribe. Yo considero que todos tenemos como distintos momentos. La escritura, como les decía, es un proceso complejo que toma tiempo. Me parece que en algún momento optaremos por la arquitectura, en otro momento por la locura. Para mí en particular, como que la locura es un primer momento, donde es simplemente como escribir, llenar la página en blanco, sin establecer juicios sobre lo que estoy haciendo, y ya después viene como el trabajo de edición, de pulir, de estructurar. Pero como les decía, esto puede variar dependiendo del estilo de aprendizaje de cada uno y del estilo de trabajo que cada uno tenga. Establecer categorías de análisis también me parece que es una estrategia efectiva. Cuando establecemos categorías de análisis, después de tener un corpus, podemos estructurar nuestras ideas de una mejor manera. Quienes estamos en las áreas de humanidades, me parece que le tenemos un poquito de miedo al análisis cuantitativo de datos, y creo que es una competencia que debemos adquirir para darle un poco más de peso a nuestras investigaciones. Y sobre todo, no quiero decir que el análisis cualitativo no tenga peso para nada, es un análisis muy serio de los datos que también requiere una metodología y requiere un tiempo significativo. Pero si logramos combinar los dos, me parece que podemos comunicar de manera más efectiva los resultados de nuestras investigaciones, que es en últimas el objetivo principal cuando escribimos un texto académico: poder comunicarnos con una audiencia y que esa audiencia comprenda las ideas que tenemos. No se trata de exhibir mis habilidades para la exposición o para la construcción de un argumento, sino de establecer un diálogo significativo con esa audiencia a la que me estoy dirigiendo.
Estructurar mapas conceptuales es otra herramienta, otra estrategia que también funciona mucho. A mí me ayuda en particular para jerarquizar temas, cosas tan sencillas como pensar los títulos y los subtítulos, poder crear bloques de argumentación y darle un subtítulo a cada uno, así sean subtítulos temporales que después vamos a revisar y vamos a reescribir. Esto realmente ayuda como a tener en la cabeza una organización de lo que escribimos, que me parece que es un tema clave cuando estamos escribiendo textos académicos. Muchas quejas de quienes evalúan artículos tiene que ver con la falta de organización de los textos. Entonces, los mapas conceptuales, la jerarquización de los temas, me parece que son herramientas que ayudan bastante. Contextualizar la audiencia, de nuevo, puede sonar a que insisto mucho en esto, pero es una falencia que noto muchísimo en los textos que evalúo, y es tener claro que el discurso escrito tiene unas exigencias distintas a los discursos orales. En la escritura, la independencia del contexto de lo que estamos diciendo es fundamental. Y contextualizar a la audiencia, darle todos los elementos que necesita para poder comprender nuestras ideas, debe estar siempre en el norte de lo que estamos escribiendo. Ya en términos más de la microestructura de los artículos académicos, construir oraciones completas y párrafos cortos es una estrategia también que funciona mucho. Yo escribo en inglés, produzco textos académicos en inglés y me parece que podemos aprender bastante de la tradición retórica del inglés en español y en otras lenguas como el portugués, por ejemplo. Somos un poco más complejos en las construcciones sintácticas y esto puede tener efectos no deseados, sobre todo para la comprensión, que es lo que estamos buscando. Entonces, sobre todo cuando estamos comenzando en la escritura académica, mi consejo es construir oraciones cortas, oraciones completas, que tengan un sujeto y un predicado claramente identificables y privilegiar los párrafos cortos. Yo diría que 200 palabras es el máximo en un párrafo para no sacrificar la comprensión. Y de nuevo, insisto, no se trata, cuando escribimos un artículo académico, de demostrar qué tan hábiles o brillantes somos, que creo que es algo que nos tienta, ¿no? Poder mostrar el vocabulario que conocemos o qué tan compleja podemos construir una estructura sintáctica. Pero de nuevo, el objetivo aquí es comunicarnos y lograr que nuestra audiencia comprenda nuestras intenciones y las ideas que estamos elaborando. Entonces, por eso me parece que es importante que privilegiemos, que le demos prioridad a esa parte de la comunicación antes que a exhibir nuestra capacidad o nuestra habilidad para construir estructuras complejas. Amarrado a esto viene la puntuación y la corrección gramatical, que deben ser nuestras mejores aliadas. Desarrollar una competencia lingüística es uno de los pilares del éxito en la producción textual académica por escrito. Hacer uso de la puntuación en todas sus formas, hacer uso de un manual de gramática para tener claro cómo se usa un sustantivo, cómo se usa un adjetivo, cómo se usa un adverbio, cómo crear una oración completa, para poder garantizar la pulcritud de nuestros textos. El problema con un texto mal puntuado, con un texto con problemas de ortografía, con problemas gramaticales, es que estos se vuelven obstáculos para la lectura. Y no queremos eso, queremos un discurso fluido para que nuestra audiencia pueda concentrarse en las ideas que estamos intentando elaborar. Si está mal puntuado, si tiene problemas gramaticales, pues la atención obviamente va a estar concentrada en esos errores y no le va a permitir a nuestra audiencia acompañarnos en el proceso de pensamiento que estamos intentando construir. Revisar la sintaxis del texto. Los conectores aquí son claves, hacer uso de ellos,
tener claro cómo funciona cada uno, tener claro cuáles son aditivos, cuáles nos permiten establecer contrastes, cuáles nos permiten ejemplificar, enumerar, concluir y hacer uso de esas palabras que concatenan las ideas, que concatenan los párrafos y que van a ser el hilo que va a conducir a nuestra audiencia a lo largo de todo nuestro texto. Pueden sonar como aspectos muy concretos, ya muy micro en la construcción del texto, pero créanme que todos estos detalles van a redundar en una comunicación efectiva, en un texto limpio, que se puede leer fácilmente, en el que pueden comunicar las ideas que tienen. Y por último, editar, sin piedad, como si el texto no fuera de ustedes, sino de otra persona. Si no tienen la capacidad de editarse a sí mismos, busquen un editor, una editora que haga el trabajo por ustedes y que no tenga problema en sugerirles borrar, cortar, resumir una idea cuando sea necesario. Tener claro que el texto es un texto sobre el que se puede trabajar, es work in progress y se puede volver sobre él para hacerlo cada vez mejor. En Colombia no tenemos mucho la tradición del rol del editor, y como les decía, es importante hacerlo antes de que el artículo académico sobre el que estamos trabajando vaya a revisión por parte de una revista especializada. Es importante tener un par de colegas con el que se establezca ese acuerdo de, bueno, yo leo su texto, usted lee el mío, y reconocer una autoridad en esas voces que están ayudándonos a construir nuestro texto. Esa idea del escritor genial que escribe solo y que se encierra en una torre y produce 100, 200 páginas al día, me parece que ya en nuestra época no funciona. Debemos ahora darle más importancia a estos acuerdos colectivos y realmente tener una red solidaria con la que uno pueda trabajar, que esté dispuesta a leer sus textos y a darles un feedback significativo para poder elaborar sobre esa retroalimentación. Finalmente, quiero compartir con ustedes 4 referencias bibliográficas, todas ellas están disponibles en línea. El primero es un manual escrito por la profesora Carolina Clerici, se llama Lectura y Escritura de Textos Académicos y Científicos. La última actualización del manual fue hecha el año pasado, en 2013. Allí está el link, es un texto muy completo en el que la profesora ahonda en todos estos temas que brevemente presentado en esta conferencia. El segundo es el texto de Josefina Peña, La escritura en la formación docente. Ella también explora lo que les decía, estas ideas del estilo que tenemos para escribir, de manera que podamos reconocerlo y sacar el máximo provecho del estilo de cada quien. El tercero es un texto de José Ragas, Cómo redactar párrafos en textos académicos, que ya tiene que ver con la microestructura, ¿no? Al nivel de la oración, al nivel del párrafo, y tiene también unos consejos muy prácticos que pueden ser muy útiles en esta tarea de escribir artículos académicos. Y por último, para aquellas personas que leen en inglés, hay una referencia que se llama What is an Academic Paper. Está también disponible online en PDF y allí también hay una caracterización de qué es un texto académico, qué es un artículo académico y cómo elaborar un artículo académico sin morir en el intento. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes, espero que les sea de utilidad, cualquier cosa en la que pueda colaborarles, y pues bueno, muchos éxitos con sus producciones académicas, espero que logren llegar a la isla que representa la publicación de sus artículos en una revista indexada, ojalá de carácter internacional, para que podamos todos seguir construyendo conocimiento a partir de los diálogos que podemos generar cuando escribimos un artículo académico. Muchísimas gracias.